Saludemos, queridos Radio Escuchas, bienvenidos a otra edición de Saludemos. Le habla el doctor Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico, y hoy en otro de estos programas urgentes, apremiantes, importantes sobre nuestra respuesta a la pandemia del COVID, del coronavirus. Y me acompaña un gran amigo, el coordinador general del grupo de COSACO, la Coalición de Sabiduría del Coronavirus, el doctor José Becerra, epidemiólogo retirado, médico epidemiólogo retirado del CDC en Atlanta, reside en Atlanta, pero siempre está en contacto con Puerto Rico. Y vamos a estar dedicándole este programa a la pregunta existencial. ¿Vamos a abrir o no el país y cómo lo debemos abrir? Vamos a estar tratando de compartir con ustedes números de dónde estamos, si esto hace sentido desde un punto de vista epidemiológico y si lo hace, qué es lo que necesitamos para que esta apertura sea efectiva, que no cometamos errores de omisión y comisión en la búsqueda de repuntar la economía con un programa salubrista sensato que mantenga, como hemos dicho, calidad de vida y que minimice la pérdida de vidas, que siempre es un enorme riesgo. Doctor Becerra, José, bienvenido, un placer tenerte en el programa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Obviamente, mira, aquí acaba de llegar también el doctor Nieves Garrastegui, acaba de unirse, así Excelente. que todo honor y toda gloria vamos a recibir también al doctor Nieves Garrastegui, que tiene una información bien importante de compartir con nosotros, ya que está pasando por un reto. Ya mismo él nos va a estar explicando. Obviamente, doctor Nieves, estoy con el doctor Becerra, acabamos de comenzar el programa. Destacamos que la primera parte de este programa va a ser sobre volvemos o no a abrir la economía en Puerto Rico y cómo lo hacemos para evitar cometer errores de omisión y comisión. El doctor Nieves Garrastegui, pues obviamente es neumólogo, salió, estoy seguro que vuelve ya mismo. Así que, doctor Becerra, continuemos con la discusión que teníamos sobre este momento histórico para Puerto Rico. Vamos a poner en perspectiva los números, vamos a poner en perspectiva qué necesitamos de hacer. Ya hay un plan delineado, ¿verdad?, por el gobierno que fue estipulado este pasado domingo. ¿Cómo ponemos esto en perspectiva? Bueno, es uno de dos planes, porque está el Task Force médico, que fue el que rindió el informe este fin de semana que circuló y pudimos revisar, y está entonces el Task Force económico, el cual no he visto, pero supongo que esté en proceso de redacción y de análisis. Obviamente, como salubristas, tomamos la perspectiva del Task Force médico sobre esto, y en Puerto Rico y en todas partes del mundo. O sea, esto es un dilema ético que no podemos simplificar en términos de buenos y malos. Son dos alternativas, y en mi carrera he visto cuán difícil es el concepto de riesgo y cómo comunicar riesgo. Entonces, cuando tenemos intereses que compiten, y en este caso, pues, es el derecho que todos tenemos al sustento, por un lado, la parte económica, y el derecho que todos tenemos a la salud física y mental. Esos dos derechos y los riesgos correspondientes que presenta esta pandemia, pues tienen que sopesarse. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo practicaba medicina clínica, yo le decía a mis pacientes, mire, deje de fumar, porque el fumar le aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Y me decían, pero doctor, y si yo fumo, ¿cuál es mi probabilidad de morir por cáncer de pulmón? Y yo decía, mira, 10%, o sea, eso aumenta 10 a 20 veces el baseline, lo que sería. O sea, que yo puedo sobrevivir 90% fumando, pues sigo fumando. Porque el concepto de que le aumenta el riesgo 10 a 20 veces lo que sería normal, no es un concepto que es fácilmente transmitible a una persona, excepto en apuestas, y eso es a lo que a veces se reduce el debate, a la apuesta, si por una opción o la otra vamos a salir mejor y peor. Claro, que en este caso la apuesta es en términos de vidas.
lo que hace el dilema ético, el planteamiento ético más difícil de resolver. Como vimos en el borrador, o no sé si ya es la copia final del Task Force médico, mucho del planteamiento que se hace es en términos de cuánto tolerar la epidemia en Puerto Rico sin abrumar, sin colapsar los servicios médicos, los hospitales, los intensivos, el número de ventiladores. Es un tipo de argumento que es el que se ha llevado para decir aplanemos la curva. Porque aplanar la curva lo que significa es reducir la epidemia y aplazar el pico para que no abrume, para que no colapse el sistema sanitario. Pero aún aplanando esa curva y protegiendo al sistema sanitario, se pueden perder vidas si no se toman todas las medidas de mitigación necesarias. Y ese equilibrio entre derecho a sustento y derecho a la vida y la salud es el que está jugándose en este momento en la opinión pública. Y yo obviamente tomo partido con la parte médica, pero puedo entender cómo desde el punto de vista económico hay un límite al tiempo en que puede durar el esfuerzo de mitigación, el lockdown, el toque de queda, y tenemos que llegar a un tipo de equilibrio que va a ser difícil plantearlo por el dilema ético que he mencionado. Doctor Becerra, en arroz y habichuela, pudiéramos presentar un best and worst case scenario, o sea, en una situación de apertura con muchos errores de omisión y comisión, ¿qué números podríamos estar viendo reflejados en términos de por ciento? O sea, si hacemos referente a países que lo han hecho bien, que lo han hecho mal, vamos a tratar de dar un pulso a la gente de dónde estamos en términos de los casos que hay en Puerto Rico ahora, los casos que se proyectan, ¿verdad? En términos de un factor de 10 posiblemente, y cuáles podrían ser un peor o un mejor escenario aquí. No, el peor de los casos lo hemos visto en Europa. Hemos visto lo que ha pasado en Italia, hemos visto lo que ha pasado en España. Hemos visto cómo con la mejor tecnología del mundo, pero atrasados, hemos visto lo que ha pasado en Nueva York, que se ha logrado aplanar la curva, pero porque no se empezó temprano, ya vamos por total más de 50,000 muertes en Estados Unidos y la mitad de ellas casi en Nueva York. O sea que vemos el impacto de eso en Puerto Rico. Para poner en contexto, en Puerto Rico ocurren cerca de más de 2,000 muertes al mes. O sea, si ocurre pandemia, en Puerto Rico hay 2,000 y pico de muertes al mes. Eso hay un patrón estacional que podemos estudiar luego. Y hasta ahora ha habido 80 y pico de muertes por la pandemia, por COVID. O sea, tengamos eso en perspectiva. O sea, que todavía no hemos llegado. En Estados Unidos, la primera causa de muerte en este momento es COVID. O sea, todavía Puerto Rico no ha llegado a ese nivel y yo creo porque podemos decir que ha sido exitosa la estrategia de mitigación y hemos logrado mitigar el virus, la transmisión en este momento. Claro, esa no puede ser una solución permanente al problema y tenemos que empezar a investigar, como lo hace el documento del Task Force, estrategias que permitan relajar, flexibilizar de forma gradual y de acuerdo a los riesgos que haya en cada industria, esos esfuerzos de mitigación. De modo que esa es la perspectiva. O sea, todavía en Puerto Rico esto no es la primera causa de muerte. El doctor Nieves nos podrá decir su perspectiva desde el punto de vista de la ocupación en los hospitales, en los intensivos, en los ventiladores en Puerto Rico. Según el informe, estamos muy por debajo de esa capacidad en este momento. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Nieves Garrastegui, que yo sé que hace grandes esfuerzos en términos de todo lo que hace para estar con nosotros, con estar con COSACO, con compañeros, seguir agregando sabiduría, porque todos nosotros desde nuestra trinchera personal, pues pudiéramos haber seguido pregonando por cuenta propia, pero hemos decidido que en la unión está la fuerza. Así que Luis, gracias por estar con nosotros. Ponnos en perspectiva los peores números que pudimos haber tenido en términos intensivos y cómo tú no quieres que se descuide ahora este esfuerzo tan esmerado que hemos hecho con el distanciamiento y que entonces tú tengas que verte enfrentado a un incremento desmedido en los casos intensivos. Bueno, sí, Jaime,
y José, obviamente tenemos, ahora mismo, pues tenemos unos buenos resultados a algo que hicimos hace ya más de 40 días. Me explico. Nosotros empezamos un lockdown sin números, sin pruebas, solamente tratando de picarle adelante a lo que iba a pasar, porque lo estábamos viendo en el espejo del mundo entero. Okay. Si hubiéramos seguido el patrón que calculamos los neumólogos cuando nos reunimos con los intensivistas e infectólogos y tiramos un patrón de lo que debería ser, hablando de un 80, un 20 y un 5, y me explico, el 80% de la población que se infecte iba a estar pasándolo como si fuera una gripe, el 20% iba a llegar a un hospital y un 5% iba a necesitar de cuidados críticos. Cuando hicimos los números a base de 3 millones de personas, pues mira, como unos 30,000 personas iban a tener que llegar al hospital. Y de esos 30,000 personas estamos hablando de que por lo menos íbamos a necesitar más de 3,000 a 4,000 ventiladores para poder buscar y tratar ese 5% de personas on and off que se iban a estar afectando. ¿Qué hemos visto y qué tenemos después de eso? Pues mira, lo que hemos visto es que en realidad la curva del uso clínico, no me estoy hablando que eso se lo dejo al doctor Becerra, ¿verdad? La parte de los números. Entonces, del uso clínico, estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar para esta fecha. Te puedo dar un ejemplo. Hoy por hoy, hay menos de 250 personas hospitalizadas con diagnóstico de COVID. No importa lo que tengan, ya sea COVID con pulmonía, COVID con embolia, COVID. Diagnóstico de COVID, lo que tenemos es menos de 250 personas ahora mismo. En ventilador tenemos menos de 30. ¿Bien? Si extrapolamos todo eso, ¿okay? A pensar de que el 5% de la población debería estar intubada o debería estar críticamente enferma, pues mira, de verdad, estamos hablando de unos números muy por debajo de los que habíamos predicho. O sea, que estamos hablando de 1,500, podríamos haber tenido ahora 1,500 personas en intensivo, entubadas. Correctamente, sí, correctamente. Solo con diagnóstico de COVID, sin contar los que llegaron con fallo congestivo, infartos y otros diagnósticos que necesitarían estar en intensivo también. O sea que yo quiero que se entienda eso. Esta sería una crisis de colapso total del sistema de salud. Porque en ese sentido, si dejamos todas las camas para pacientes de COVID, no habría espacio para el otro diagnóstico que no es COVID, ¿entiendes? O sea que en ese sentido, pues estamos por debajo de los números esperados para esta época y yo estoy muy contento con el pueblo de Puerto Rico por eso, porque entiendo que el puertorriqueño, dentro de su sabiduría de jíbaro o no de jíbaro, como lo quieran llamar, siempre ha sabido cómo manejarse en emergencias, ya sea después de huracanes, catástrofes como terremotos, y siempre, aunque haya peleas políticas, haya peleas de lo que sea, siempre ha sabido cómo comportarse. Y ahora mismo ese es el resultado que estamos teniendo. Ahora, no es el momento para entonces tratar de abrir la única herramienta que nos ha funcionado, porque no hemos podido tener una herramienta buena de medición con pruebas, no hemos podido tener una buena herramienta del tracking de los pacientes para poder seguir los que están enfermos y los que están en contacto. La única que nos ha funcionado es el aislamiento social, el distanciamiento social y las mascarillas. Y yo creo que no es un momento para entonces tratar de perder la única herramienta que hemos hecho bien. A mí me gustaría compartir con los radioescuchas algo que nos puede destacar cuán bien nosotros hemos hecho esto, y es compartir los números de muertes en Estados Unidos y Puerto Rico en una igualdad de números. O sea, hay 100 estadounidenses por cada boricua. Así que obviamente, si nosotros miramos los números de muerte, y esto obviamente ya tiene un par de días de que yo tiré esta gráfica, pero fíjate, Puerto Rico ha tenido 69 muertes comparativamente con 480 que ha tenido Estados Unidos si tuviera un mismo número poblacional. Y obviamente los casos 1,400 versus 8,600 y pico
en el caso de ellos. Es para que la gente tenga una idea, Luis, de por qué nosotros, obviamente, lo hemos hecho bien y estamos por debajo comparativamente con la respuesta de Estados Unidos, que fue más lenta y acarreó más muerte. Y Esa, esos datos que presenta el doctor Nieves son importantes porque muchas veces, y soy uno de ellos que he dicho que estamos a ciegas en términos del número de pruebas que debe haber en Puerto Rico y la curva epidémica, pero nos tenemos que dejar llevar por datos como estos, ¿sabes? Gente que está en las trincheras, que ve los casos llegando y saliendo en intensivo, nos están diciendo, mire, esto no es de la magnitud que esperábamos por la razón que es. O sea, si no hubiéramos hecho nada, estuviéramos como Italia y como España. Pero es que, sí. como pueblo, hemos hecho un esfuerzo de mitigación efectivo y por eso tenemos que felicitarnos. O sea, lo hemos hecho bien en ese sentido. ¿Qué pasa? Como dice Luis, si bajamos la guardia en este momento, y como yo decía Jaime anteriormente, sería como seguir un paciente sin termómetro, un paciente infectado sin termómetro, porque no tenemos la métrica en este momento con los laboratorios para poder definir a tiempo cuándo es que se empieza a salir de control la epidemia. Hasta ahora, claro, siempre que tú cortes la transmisión por aislamiento social y cerrando la economía, pues va a ser efectiva porque es que tiene que serlo. Estás cortando físicamente la transmisión del virus, que es lo que lo mantiene en la comunidad. ¿Cómo relajar eso? ¿Cómo flexibilizar eso sin comprometer los logros ya adquiridos? Ese es el gran reto, como muy bien dice el doctor Nieves. Claro que sí. A mí me gustaría compartir con ustedes también ahora esta gráfica donde vemos los posibles signos y síntomas y signos y aprovechar y que quizás empezar a discutir, aunque obviamente todavía no hemos dicho cómo despuntar cautelosamente, pero vamos a traer estos síntomas que básicamente, pues más allá de lo que todo el mundo conoce, la fiebre, la tos seca, obviamente los escalofríos se están notando que es un síntoma bastante común. Muchos de mis pacientes me han dicho eso, y obviamente los síntomas abdominales. Y entonces el sexto día empiezan los problemas de falta de aire. Pero me gustaría, doctor Nieves Garrastegui, que habláramos sobre esta cuestión de la saturación de oxígeno bajando por debajo de 95 en normales, en pacientes normales, y por debajo de 90 o más en pacientes pulmonares, porque se habla de los, y lo voy a poner a arroz y habichuela, de los asfixiados ambulantes. O sea, gente que ya, si se fueran a medir su saturación de oxígeno, están bien por debajo de esos 90, y que usted nos explicara un poquito, y esta es la disyuntiva existencial que ha habido con, esto es un proceso de inflamación que sobrecarga el pulmón, o es la infección, o es dinga o mandinga, o cómo esto ha ido cambiando el manejo en los intensivos, cuando antes pensábamos que pues era mayormente una infección que había que parar. Sí, muy buena aseveración. Y esto del oxígeno es bien importante. Los pacientes que tienen esta condición no siempre le baja el oxígeno. ¿Está bien? Hay ahora una movida o digamos, una moda de la gente comprar los oxímetros para tenerlos en su casa. El oxímetro es una maquinita pequeña que lo que hace es que por las pulsaciones en el los capilares en el dedo, pues te mide cuánto está aproximadamente la saturación. ¿Qué está pasando con esto? Número uno, que las maquinitas pues dependen mucho de la calidad de la máquina que estás comprando. Unas te van a medir el oxígeno de más en vez de menos, te van a medir de más. Y otras definitivamente no te captan la señal de los capilares, y tampoco vas a tener entonces una medida buena de oxígeno. Sin embargo, y yo quiero aclarar esto bien clínicamente ahora. Los estudios que se han hecho en pacientes que tienen problemas pulmonares severos, y me explico, enfermedad crónica pulmonar, enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasia, estos pacientes cuando usan un oxímetro y el oxímetro le baja la saturación, no necesariamente correlaciona con
la actividad clínica, de cómo está el paciente. ¿Ok? Me explico. Si tú tienes un paciente que tiene ya COPD y está compensado, está estable, y usted le mide el oxígeno, si eso es un paciente que tiene COPD severo, lo más seguro le va a medir cerca de 90, 88, 90, y no significa que tiene el oxígeno bajo. Es que su condición crónica y su capacidad pulmonar, eso es lo que le dicta. ¿Okay? Hay pacientes con asma, COPD, que su capacidad pulmonar no está tan afectada, y esos corren entonces con oxígeno de 95, 96. Eso con un oxígeno normal. ¿Okay? Yo creo que aquí hay dos cosas importantes, Luis. Primero, usar el oxímetro bajo la supervisión de un clínico. O sea, usted no va a tomar decisiones por sí solo. Ahora, cuando tú tienes una persona que tiene un buen dispositivo, el médico lo chequea y le baja a 70%. No. Eso es otro que iba a decir. Los estudios te dicen que si tú tienes un paciente que está saturando en un oxímetro menos de un 80%, tienes que hacerle caso. ¿Okay? Tienes que hacerle caso. Ya dijiste, 70-80% tienes que hacerle caso, porque una de las cosas que le pasa a los pacientes que tienen pulmonía por COVID, la pulmonía entre comillas, que tienen el problema pulmonar por COVID, estos pacientes les puede bajar el oxígeno y el paciente no darse cuenta y el paciente tiene un oxígeno bajo, como bien dijiste, 70-75%, y el paciente te está hablando, no se da cuenta, y de eso es una de las cosas que nosotros hemos cambiado, ese approach que teníamos de intubarlos inmediatamente cuando tenían problemas respiratorios. Ya sabemos que ese paciente tolera un poco más ese oxígeno bajo que los pacientes que tienen otras condiciones con oxígeno bajo. ¿Okay? Luis, corrígeme si esto es correcto. Estos pacientes, como pueden seguir sacando el dióxido de carbono, y obviamente lo que desespera al paciente no es solamente cuánto oxígeno tengo, sino si soy capaz de disipar el dióxido de carbono. O sea, eso es una métrica importante o es una forma de explicar por qué estos pacientes, a pesar de que no están oxigenando tanto, como siguen pudiendo botar el dióxido de carbono, pues no se desesperan. Sí, eso podría ser si el paciente ya tiene una condición crónica respiratoria. Sí, podría ser una de las cosas que se ve, porque el paciente de COPD lo que tiene es hiperinflación, y la fatiga del paciente con COPD es porque no puede sacar ese aire. No puede sacar ese dióxido de carbono. Eso, tú tienes toda la razón y es un buen punto el que traes. Pero lo que te quiero llevar con la cuestión del oxígeno es que la clave está en lo que dijiste hace unos segundos atrás. Clínicamente tú tienes que seguirte, no es midiéndote el oxígeno en tu casa por tu cuenta, sino es te lo mides y llamas a tu médico. O cuando tu médico te llama, te dice, ¿cuánto tiene tu oximetría? Tú te la chequeas y te la pones. Pero no es medirse la oximetría espontáneamente, clínicamente a lo loco. Y decir, tiene que haber un seguimiento y una guía. Y lo otro importante que yo tomo de esta discusión es que el paciente y el médico, si ha dado buen seguimiento, es que mejor sabe su baseline. Cuál es, en situación normal, cuál es su oxigenación, y a partir de eso saber qué diferencia significativa hay entre lo que usualmente corre y lo que tiene en ese momento. Hay un estudio no muy grande, un estudio que se hizo que toca ese punto en pacientes con COPD, que se encontró que la correlación buena cuando el paciente tenía enfermedad crónica severa, con un esfuerzo expiratorio en un segundo, un volumen de expiratorio en un segundo de menos de un 50%. Ahí sí, un decreciendo de saturación de oxígeno correlaciona con la situación del paciente. Ahora, un paciente que tiene un FEV1, un Forced Respiratory Volume in 1 second, una capacidad de volumen de aire expirado en un segundo que sea bastante normal, tolera bajar ese oxígeno sin sentirse mal todavía. Vamos a ver si lo puedo explicar en arroz y habichuela. O sea, si yo soy una persona que puedo soplar 5 litros, se supone que al segundo de yo empezar esa soplada, yo pueda sacar 2.5 litros. Forced Respiratory Volume in 1 second. Es lo que está mencionando es la función pulmonar se mide
en lo que se llama el tidal volume. El tidal volume es lo que tú estás respirando ahora mismo, que es la cantidad de aire que tú cuando coges, exhalas e inhalas normalmente sin ningún esfuerzo. Es un tidal volume. ¿Ok? Un inspiratory capacity es que de ahí tú cojas mucho aire. Ok. Es un inspiratory capacity. Y un expiratory capacity es que de respirar normal puedas botar todo el aire hacia afuera. Pues un forced expiratory volume en 1 second es que tú cojas mucho aire completo y lo botes bien fuerte. A todo lo que da. Con, y en ese con toda primer tu capacidad. segundo, todo lo que más pueda. Ese primer segundo de cantidad de aire que puedas botar en ese segundo, es lo que nosotros llamamos un FEV1. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a darnos una idea de cómo está el calibre de esos bronquios en un momento dado. ¿Ok? Lo otro es un FVC, que es un Forced Vital Capacity, que es toda la inhalación completa y botarlo completo hasta que se quede sin aire, hasta que se quede sin aire. Y es medirlo desde arriba hasta abajo. Es un Forced Vital Capacity, pues es lo que está bien disminuido en los pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonar o restrictivas, COPD. Esos son los que tienen ese problema mayor. La fibrosis pulmonar también le baja eso mucho. ¿Okay? En asma, lo que baja y es reversible es el FEV1, que es lo que mencionaba. Cuando coge mucho aire y lo bota, el primer segundo. Ahí es que eso es lo que baja mucho en pacientes con asma. Bueno, querido público, les pedimos disculpas, nos pusimos un poco técnicos aquí, pero son cosas que hay que discutir. Ahora, me gustaría retomar lo de la apertura metódica y volvemos, Luis, después al punto de la cuestión esta de si el problema con los pacientes se ponen malitos es que empiezan a desarrollar microcoágulos y que esa hipercoagulación es lo que los lleva a pateco. Vamos a hablar de eso. Pero, doctor Becerra, déjeme enseñarle esta foto y compartir con ustedes y con el público, ¿verdad? Esta apertura escalonada, ¿verdad? Ya nos dieron un plan general, el grupo médico, ¿verdad? Y yo creo que en COSACO una de las cosas que queremos es que haya mucho detalle en términos de cuál es el plan. O sea, nosotros creemos mucho, ¿verdad? Y es que somos personas visuales, que los flujogramas nos pueden ayudar a entender ese documento de 20 páginas. Las gráficas nos puedan ayudar a ver las cosas. Que tenemos que tener mucho detalle en la protección, tanto al personal que trabaja en ese establecimiento como para el público. Y que obviamente tenemos que tener un tipo de cotejo, una hoja de síntomas y un manejo de sospechosos, porque no solamente es qué voy a hacer si tú sales positivo, sino cómo lo voy a compartir con el Estado para que el Estado vaya rastreando, ¿verdad? Y por otro lado, aquí vemos los casos que hay que evaluar, que este número, doctor, usted lo ha mencionado, 1.500 pruebas al día, es una cantidad de pruebas razonable, pero hay que hacer 3 cosas. Tenemos que, obviamente, identificar los sospechosos, rastrear a aquellos que han estado asociados y, obviamente, estar seguro de que esas pruebas sabemos dónde están, o sea, que tenemos que tener un inventario. Y por último, ¿verdad? La cuestión de evaluar las poblaciones centinelas. Las casas de los envejecientes nos preocupan tanto y quizás cualquiera de los dos me gustaría que hablara de por qué esto es una papa caliente, ¿verdad? Tantos casos en Estados Unidos se vieron atados a las casas de envejecientes. Déjame mencionar primero en el diagrama, y si lo pones otra vez en pantalla para yo poder claro que sí. Sí. Primero que los 1.500 no es un número mío. Los 1.500 es lo que dice el informe del TAS médico, que es la capacidad de Puerto Rico, que incluye público y privado en este momento. 1.500 pruebas al día. Yo creo que aún eso está por debajo de lo que recomienda, por ejemplo, los estudios de Hopkins y otros, en términos de cómo debe estar Puerto Rico. Yo sé que el secretario hoy
y anteriormente ha citado que con tener 21.000 pruebas totales es suficiente, porque eso es equivalente a lo que hace Estados Unidos, pero yo le quisiera recordar que primero eso es un promedio para todos los estados, y cuando se compara a Puerto Rico, jurisdicción por jurisdicción, está en la cola del número de pruebas diarias que se hacen en Estados Unidos. Busca estado por estado. Y verá que Puerto Rico, eso salió en el New York Times, en un artículo muy bueno que compara todas las jurisdicciones, estamos muy por debajo de lo que podemos hacer. Y si nos tiramos a la reapertura, si nos tiramos a flexibilizar la mitigación, sin tener ese termómetro, es equivalente a uno decir, bueno, voy a seguir el paciente que ya está controlado con ciertos antibióticos, solamente con los síntomas, si tiene calentura, como se ve, y cuando llega en intensivo el doctor Nieves, pues ya me enteraré que está la cosa mala, pero no tenemos una manera de tomarle el pulso a la epidemia, de cómo está en Puerto Rico, si no tenemos pruebas. Y en este momento hablo de capacidad de 1.500, pero en Puerto Rico se están reportando cientos nada más de pruebas diarias, no 1.500 pruebas diarias. Hablo de la capacidad, pero lo operacional es lo que me preocupa, que todavía no hemos demostrado estar a esa capacidad de 1.500 pruebas diarias. Y fíjese, doctor Becerra, esta gráfica es vieja, pero nos deja ver dónde estábamos a marzo 22. Estábamos haciendo 275 pruebas, 86 pruebas por millón. Obviamente ahora estamos como en 10.000 pruebas, ¿no? Hemos hecho alrededor. Pues obviamente 10.000 pruebas pues nos pone como a 3.000 pruebas por millón. O sea, todavía estamos bajitos comparado, ¿verdad?, con lo que hizo Corea. Así que y tenemos que recordar cuáles son los criterios. O sea, una cosa es llegar, todo el mundo se enfoca en llegar a la meseta, en que ya lleguemos al máximo, pero hay dos cosas ahí. Primero, que no es una meseta puntiaguda, puede ser una meseta, una planicie que tarda un rato en bajar. Y segundo, que esto es como llegar al ojo del huracán. O sea, sabemos todos que nadie debe salir en medio cuando pasa el ojo del huracán, y tenemos experiencia de eso en Puerto Rico muy recientemente. La cola puede ser peor, y en este caso la cola es más prolongada que la primera fase. Claro, y esto no es necesariamente una montaña, puede ser una secuencia de olas, y esta es la ola grande, pero después de esta ola grande pueden venir olas medianas o pueden venir olas chiquitas, de acuerdo a nuestro... Puede haber repunte, como los aftershocks de los terremotos. Puede haber repunte, y si no lo hacemos bien, cautelosamente, va a haber repuntes en todo esto. Pero lo otro que quería decir es que, aún llegando a esa meseta, aún llegando a esa cima, que aparentemente yo creo que hemos llegado, hay unos criterios que ha establecido otra vez la Escuela de Johns Hopkins, la Escuela de Salud Pública, que ha sido endosado por el Task Force de la Casa Blanca, y es que hay que esperar 14 días de reducción sostenida en los casos que se están reportando, y tiene que haber también algún tipo de vigilancia, ya sea la que tú mencionas, que sea la vigilancia por grupo centinela, o la vigilancia que se hace, que en Puerto Rico he visto abandonada, que es lo que llama la vigilancia sindrómica, que es que hay unos lugares en Puerto Rico, unas clínicas que participan del sistema del CDC, del síndrome gripal, que todo el mundo que vaya a una sala de emergencia, ambulatorio, con síntomas típicos de gripe, fiebre, dolor de cabeza, congestión, eso se va midiendo, entonces se hace una tabulación y se ve la tendencia a través de... Ese es otro de los instrumentos que tenemos para medir dónde estamos, pero no los veo activos en Puerto Rico en ese momento, y esa es mi voz de alarma. Creo que sí debemos comenzar a planificar bien, pero no puedo asumir, como asume el documento del Task Force médico, que ya estamos, por ejemplo, a capacidad de las 1.500 pruebas diarias, porque no las he visto. Cuando me muestren que están entrando al Departamento de Salud 1.500 pruebas diarias, que yo creo que debe ser 5.000, pero dejémoslos ahí. Yo me conformo con 1.500 por ahora. Que tengamos por lo menos esa cantidad, yo me sentiría más seguro en que puedo tomar el pulso a la epidemia con ese termómetro, entre comillas, que sería la curva epidémica de casos diarios que se vayan contando, y poder identificar tempranamente. Y el ejemplo de Villalba yo creo que aquí debe relucir. O sea, de todos los municipios que yo he visto en Villalba la implementación de un sistema de pruebas
identificación temprana, bien temprana de los casos y seguimiento de contactos de una forma ejemplar, comunicando al Departamento de Salud los datos del laboratorio. Y el único conflicto que he visto hasta ahora es que como están tan adelantados en la investigación de casos, cuando llega el Departamento de Salud, pues puede haber un poco de duplicación de esfuerzo en todo eso, que se puede remediar si se hablan, si hay coordinación adecuada entre los recursos locales, municipales y los recursos estatales y regionales. Pero eso es un buen ejemplo de una comunidad que se organiza. Esto no es rocket science, o sea, esto es, hay un caso positivo, hay que investigar cuántos contactos tuvo, se llaman, se visitan, hay que proteger a los empleados que hacen eso. O sea, uno no puede tirar a los empleados a la calle a buscar estos contactos, entrevistarlos y dejarlos sin protección personal. O sea, que esto es algo mucho más complejo que solamente decir aumenten las pruebas. Aumenten la prueba y la capacidad que tenga el sistema de rastreo e identificación temprana de casos. Eso me parece bien importante y me gustaría también, pues, ya que usted lo trajo, destacarle a las personas que nos están viendo algunas de las noticias que salen de este programa de rastreo de Villalba. Que dicho sea de paso, doctor, háblenos de quién es que está liderando esto, porque es una persona que obviamente, pues, le tenemos mucha admiración, ¿no? Y como vemos aquí, pues obviamente en Villalba hay 23,000 habitantes y obviamente pues han sido los primeros que han logrado tomar el control local, porque todo el mundo espera que obviamente el Departamento de Salud haga su parte, ¿no? Y obviamente esta muchacha Fabiola Cruz López ha una sido epidemióloga, la he visto expresarse públicamente y es una epidemióloga de primera. Qué bueno, así que todo honor y toda gloria a todos esos boricuas excelsos que obviamente pues piensan fuera de la caja, ¿verdad? Porque por eso es que COSACO nos hemos agregado para tratar de ayudar a que pensemos fuera de la caja y podamos atajar estos errores de omisión y comisión y hacer algo al respecto. Así es. Yo quería tocar un punto que José estaba mencionando. Es importante que sepamos lo de las pruebas totales para poder tener el instrumento, pero también es importante poder diferenciar las que son rápidas y las que son PCR y las que, para poder saber lo que son falsos negativos y falsos positivos. Es muy importante eso, porque no podemos agregar a un mismo paciente y poner un número total de pruebas 5 o 6, cuando en realidad pueden ser 2 pacientes que se han hecho 2 pruebas rápidas y una PCR o viceversa. Y entonces estamos teniendo 2 pacientes con 5 resultados de prueba y la interpretación se puede ver un poco mal y al igual que los números pueden entonces estar un poquito disfrazados en ese sentido. Tenemos que hacer las pruebas, pero tenemos que también tener un informe que me diga X cantidad de estas pruebas es PCR, X cantidad de pruebas es IgM, IgG. ¿Okay? Si vamos ahora al website, al dashboard del Instituto de Estadística de Puerto Rico, veremos que las nuevas pruebas, la nueva curva se hace en base a individuos y no a pruebas. Todavía el dashboard del Departamento de Salud, no me acuerdo si lo ha rectificado, pero ya se han depurado los datos de tal manera que se pueden reportar individuos y no pruebas, y se van a reportar en base a PCR, y si es serológica, por separado se van a saber si es IgG, IgM o ambas. O sea que eso ya se está haciendo, se está logrando a través de un gran esfuerzo que ha hecho el doctor Valencia con su equipo de trabajo allá en el Departamento de Salud para depurar los datos. Están ahora entrando los datos viejos, los datos anteriores a la depuración de los datos actuales, y eventualmente directamente van a poder ser entrados por parte de los laboratorios, claro, los datos por tipo de prueba, PCR, si es serológica, si es IgG, IgM o IgM sola. O sea que esos datos vamos a tenerlos pronto al día actualizados y con la capacidad del departamento para lograr mostrar esa curva por tipo de prueba. Muy buena observación. Y yo creo hasta ahora eran pruebas duplicadas, no eran individuos lo que se reportaban. Y es justo y necesario pensar que obviamente un individuo va a exponerse en distintos momentos, va a tener un riesgo, va a tener una sintomatología, y que obviamente pensar que esto es cuestión de
te probé hoy y salí bien, pues eso no quiere decir nada. Porque obviamente tengo que ver tu contexto la semana que viene, con quién estuviste, qué hiciste. Así que es un punto bien válido que a veces uno piensa, no, hay que coger a cada persona y hacerle la prueba. No, o sea, aunque tú le cojas uno de cada 3 boricuas, bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Como lo hizo Corea. Sería ideal, ideal. 1 millón de pruebas. 1 millón de pruebas. Bueno, ya estamos ya llegando a la etapa final del programa. ¿Alguna perlita de sabiduría, doctor, en términos de seguir guiando esto por un buen camino? Y doctor Nieves, ¿alguna perlita que hemos encontrado en términos del manejo de estos pacientes en intensivo? Sabemos Jaime, que todavía no hay tratamiento. Sí, Jaime, adelante. Tengo que decirte, Jaime, que en realidad yo creo que el COVID-19, ¿okay? es uno de los retos grandes que hemos tenido y yo creo que encima de eso, viendo las cosas positivas, hemos depurado tanta ciencia en los últimos meses que yo te puedo decir que es increíble. No puedo seguir uno el paso de lo que está saliendo nuevo para poder entender esta condición. Yo te puedo decir a ti que en diciembre hablábamos de que los esteroides estaban contraindicados en estos pacientes y hoy en día sabemos que es una de las mejores herramientas que podemos tener para evitar esa cascada de inflamación que le llamamos la tormenta de citoquinas. ¿Ok? Al igual que jamás pensamos que había que anticoagularlos y hoy sabemos que hay un fenómeno tromboembólico que se comporta como si fueran embolias. Ahora mismo lo último que tenemos es la cantidad de derrames cerebrales, que es lo que le llamamos nosotros, pero la palabra correcta son strokes, isquémicos, o sea, pacientes que tienen problemas neurológicos por trombos que en vez del pulmón van al sistema de circulación cerebral, y estos pacientes son muchos de los que se han visto post-mortem que están cayendo en sus casas, los han encontrado muertos sin una razón y fue un fenómeno tromboembólico a la cabeza. De hecho, salió publicado en un centro de radiología invasiva como, sabes que ahora el protocolo cuando un paciente tiene un derrame cerebral, un stroke involution, es cateterizar al paciente para buscar dónde está ese trombo y romperlo o extraerlo. Pues hay un case report bien interesante que mientras estaban haciendo eso con un chamaco de 40 años, mientras lo estaban haciendo, cuando sacan ese émbolo, ellos vieron real time cómo se estaban formando 2 más en otras arterias. O sea, que no era que estaba viajando un émbolo de otro lado, sino que en el lugar mismo se estaba produciendo un émbolo, que es lo que explica la carga alta viral que hace que venga después el cytokine storm, esa inflamación que puede ocurrir en cualquier lugar. O sea, una mortalidad alta de pacientes con stroke, con derrames cerebrales, con CVA, en edad temprana, ¿ok? O sea que eso sigue apuntando que tenemos que atacar esta enfermedad, no como estábamos pensando antes con la vacuna de Trump, que era solamente Plaquenil, es varias cosas, antiinflamatorios, antitrombos para que no te dé trombo, oxígeno, ventilador, varias cosas que tenemos que utilizar. No solamente tratar al paciente pensando que tiene una pulmonía por COVID. Es claro. Síndrome, es un síndrome que ataca a todos los sistemas del cuerpo. Y como hicimos, ¿verdad? Y la historia siempre nos va a reivindicar que como pasó con el SIDA, fue una gama de estrategias que logró frenar la progresión del virus y una serie de estrategias que lograron salvar a los pacientes que ya estaban en estado progresado. Eso es correcto. Doctor Becerra, tiene usted la última palabra. ¿Cómo Puerto Rico puede hacerlo con sabiduría? ¿Cuál es nuestra próxima movida? Usted dijo que había que tener 2 semanas de números descendientes. ¿Tenemos algunos números descendientes en los últimos días? Estamos en el día 4, en el día 5 de esos números obligados descendientes.
No tenemos números claros hasta ahora porque no tenemos el total de las pruebas, pero los indicios son que sí, que llevamos ya varios días en un patrón descendente. No me arriesgo a decir cuántos días en este momento, hasta que tenga una idea más clara del total de pruebas realizadas por día. Pero aún así son pruebas insuficientes. Se está hablando de un % mínimo, muy pequeño de la población de Puerto Rico para poder hacer inferencias que sean representativas de toda la isla. Y en palabras finales, o sea, somos COSACO integrando conocimiento, invocando sabiduría. La sabiduría que quisiera invocar en este momento es que los líderes, los que toman decisiones, el pueblo puertorriqueño, nosotros los científicos, todos podamos lograr un consenso para llegar a ese correcto equilibrio entre estos dos riesgos que tenemos que equilibrar, que es el derecho al sustento. O sea, tenemos que seguir ganándonos la vida. La economía no se puede detener por todo el tiempo, y el derecho a la vida, a la salud espiritual, emocional y física. Tenemos que proteger ambos, y no siempre se pueden proteger absolutamente ambos. Va a haber que haber algún tipo de trade-off, algún tipo de equilibrio, y que recibamos la inspiración divina para llegar a ese equilibrio y ese consenso entre todos, sin llamarnos buenos y malos, y que no, sencillamente tratamos de hacer lo mejor y que lograr el mejor bien para el mayor número. Esa es mi fórmula de sabiduría para esto. Estamos en la trinchera, y en esta trinchera queremos negociaciones sabias. Como nos gusta decir en el programa, la buena vida con la vida buena, y en este caso pues hago eco de ese refrán que queremos, como usted menciona, doctor Becerra, repuntar la economía, pero no a expensas de vidas innecesarias que podamos proteger. Doctor Becerra, doctor Nieves, muchas gracias por su colaboración. Seguiremos haciendo estos programas. El próximo, pues queremos hacer una invitación al público a que se una con nosotros, y seguiremos puntualizando en aquellos temas que entendamos que el público necesita información, conocimiento y por tanto sabiduría. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenas tardes.